En este video, exploraremos 10 evidencias fascinantes que sugieren la posibilidad de viajes en el tiempo. Desde la historia de un hombre que construyó una máquina del tiempo en su garaje hasta fotografías que desafían toda lógica, cada relato nos invita a cuestionar la realidad tal como la conocemos. Prepárate para un viaje donde el pasado y el futuro se entrelazan de maneras inesperadas. Desde los primeros intentos de manipular el tiempo hasta misterios modernos que dejan más preguntas que respuestas, este video te llevará a través de los casos más sorprendentes que han desconcertado a expertos y curiosos por igual. Número 1. Mike Markham, un joven de 21 años con una mente curiosa y un deseo insaciable de desafiar los límites del tiempo, inició su proyecto más ambicioso en 1995. Estudiante de ingeniería eléctrica, Markham decidió construir una máquina del tiempo en su propio garaje utilizando materiales de fácil acceso, pero con una creatividad y determinación que pocos poseen. Su objetivo inicial era aparentemente simple, aunque extremadamente ambicioso. Quería obtener los números ganadores de la lotería del futuro, lo que le permitiría cambiar su vida de forma drástica. Sin embargo, lo que logró fue mucho más misterioso y peligroso. Markham comenzó su experimento utilizando un láser de disco compacto para minimizar la resistencia del aire entre dos polos, creando un arco continuo. Este proceso, aunque rudimentario, generó una marca de calor circular en el aire, algo que Markham describió como un vórtice. Intrigado y emocionado por su descubrimiento, decidió probar su experimento lanzando un tornillo de chapa metálica a través de este vórtice. Según su relato, el tornillo desapareció por un breve momento, solo para reaparecer a unos metros de distancia. Este hecho, aunque increíble, no fue suficiente para detener a Markham. Al contrario, lo impulsó a seguir adelante con su proyecto. Durante su juicio, Markham explicó su proyecto con la esperanza de que alguien comprendiera la magnitud de lo que estaba intentando lograr. A pesar de su defensa, fue sentenciado a 2 meses en prisión. No obstante, su historia no terminó allí. Tras su liberación, Markham ganó la simpatía de muchos, incluyendo al famoso presentador de radio Art Bell, quien lo entrevistó en su programa Coast to Coast AM. Durante la entrevista, Markham insistió en que seguiría adelante con su proyecto, aunque esta vez sin recurrir a métodos ilegales para financiarlo. Lo que sucedió después es materia de especulación y misterio. En 1997, Mike Markham desapareció sin dejar rastro. Algunos dicen que logró lo imposible y viajó en el tiempo. Otros creen que su desaparición fue simplemente un intento de evadir la atención pública. Sea como sea, la historia de Markham sigue fascinando a aquellos que creen en la posibilidad de que los viajes en el tiempo son algo más que ciencia ficción. Con cada detalle de su historia, surge una pregunta inevitable. ¿Realmente logró Markham lo que se propuso? Y si lo hizo, ¿dónde y cuándo se encuentra ahora? Número 2. Fotografía futurista. El misterio de Edward, un hombre que afirmaba haber viajado al año 500.000, es uno de los casos más intrigantes en la historia de los posibles viajes en el tiempo. Edward, siempre con su rostro oculto y su voz distorsionada, presentó al mundo una fotografía que, según él, fue tomada en el futuro lejano, en un Los Ángeles sumergido bajo el agua. Este futuro distópico, resultado del calentamiento global y el consecuente derretimiento de los casquetes polares, mostraba una ciudad completamente transformada, donde la humanidad había sido forzada a adaptarse a un mundo inundado, construyendo plataformas de madera para sobrevivir. El relato de Edward no solo es fascinante por la imagen que presentó, sino también por los detalles que compartió sobre este futuro. Según él, la civilización tal como la conocemos había llegado a su fin, y lo que quedaba eran restos de una humanidad que había evolucionado de formas impensables. Los habitantes de este futuro eran descritos como seres que habían perdido gran parte de su humanidad, adaptándose a las duras condiciones de un planeta completamente cambiado. La fotografía que Edward mostró como prueba de su viaje en el tiempo ha sido objeto de numerosos debates y análisis. Los expertos que la examinaron se encontraron divididos. Mientras algunos creían que la imagen podía haber sido manipulada, otros sostenían que el efecto visual era el resultado del mismo viaje en el tiempo, un fenómeno que alteraba la percepción de la realidad tal como la conocemos.
Este debate ha continuado durante años, y aunque no se ha llegado a una conclusión definitiva, la imagen de un Los Ángeles bajo el agua sigue siendo un símbolo potente de los temores y las esperanzas de la humanidad en su lucha contra el cambio climático. Edward también afirmó que durante su estancia en el año 500.000, tuvo contacto con los habitantes de esa era, quienes le revelaron la triste verdad de su situación. La humanidad, según ellos, había jugado con fuerzas que no comprendía completamente, y las consecuencias habían sido devastadoras. Este relato, aunque increíble, ha capturado la imaginación de miles de personas que ven en él una advertencia sobre el futuro que podría esperarnos si no cambiamos nuestras formas. La historia de Edward, junto con su fotografía, sigue siendo uno de los casos más discutidos entre aquellos que estudian los posibles indicios de viajes en el tiempo. ¿Es posible que Edward realmente haya viajado al futuro? Y si es así, ¿qué otras verdades podría haberse llevado consigo? Estas preguntas, aunque sin respuesta, continúan alimentando la fascinación por el misterio del tiempo y sus secretos aún no revelados. Número 3. Teléfono imposible. Uno de los eventos más desconcertantes que sugieren la existencia de viajeros en el tiempo ocurrió durante la Copa Mundial de la FIFA en 1962. En una fotografía tomada durante la celebración del equipo brasileño, se puede ver a una figura en la multitud sosteniendo lo que parece ser un teléfono móvil, un dispositivo que no existía en esa época. Esta imagen ha generado innumerables teorías y debates, ya que los teléfonos móviles, tal y como los conocemos hoy, no se inventaron hasta mucho después, y la primera llamada realizada con un dispositivo móvil no tuvo lugar hasta 1973, más de una década después de que se tomara la fotografía. Lo que hace que esta imagen sea tan intrigante es la claridad con la que se puede ver el supuesto teléfono móvil. En un momento en que las cámaras tradicionales con funciones cinematográficas eran la norma, el objeto en cuestión se destaca de manera extraña y llamativa. Algunos han sugerido que lo que vemos en la foto podría ser simplemente una cámara de la época, pero el diseño del objeto y la forma en que es sostenido sugieren algo más moderno, algo que no debería estar allí en 1962. El hecho de que este objeto aparezca en una fotografía tomada durante un evento tan importante como la Copa Mundial ha llevado a muchos a especular sobre la posibilidad de que un viajero en el tiempo se haya infiltrado en la multitud, tal vez sin darse cuenta de que estaba siendo capturado en una imagen que desafiaría las leyes del tiempo. Esta teoría se ve reforzada por el hecho de que, hasta la fecha, nadie ha sido capaz de identificar al hombre que sostiene el misterioso objeto, ni se ha encontrado ninguna otra explicación plausible para su presencia en la fotografía. Los escépticos, por supuesto, han ofrecido diversas explicaciones para desacreditar la teoría del viaje en el tiempo. Algunos han sugerido que el objeto es simplemente una cámara con un diseño inusual, mientras que otros creen que la imagen ha sido manipulada digitalmente en años posteriores. Sin embargo, a pesar de estas explicaciones, la fotografía sigue siendo un enigma que no ha podido ser completamente resuelto. Para aquellos que creen en la posibilidad de los viajes en el tiempo, esta imagen es una prueba convincente de que las fronteras del tiempo son más permeables de lo que pensamos. La idea de que alguien del futuro podría haber viajado al pasado, tal vez para presenciar un momento histórico como la victoria del equipo brasileño en la Copa Mundial, es tan fascinante como perturbadora. Si esto es cierto, plantea preguntas inquietantes sobre la naturaleza del tiempo y nuestra capacidad para manipularlo. ¿Es posible que existan viajeros del tiempo entre nosotros, capturando momentos históricos en sus dispositivos modernos sin que nos demos cuenta? Y si es así, ¿qué otros secretos podrían estar escondidos en las páginas de la historia, esperando a ser descubiertos? Número 4. Andrew Carlson. Andrew Carlson es un nombre que ha resonado en los círculos de teóricos de la conspiración y entusiastas de los viajes en el tiempo desde su aparición en el año 2000. Este hombre, aparentemente de 34 años, fue arrestado por el FBI después de realizar 126 operaciones bursátiles de alto riesgo en un periodo de 2 semanas, convirtiendo una inversión inicial de $800 en una asombrosa cantidad de $350 millones. Lo que realmente captó la atención de las autoridades no fue solo el éxito improbable de Carlson, sino su respuesta cuando fue interrogado sobre cómo había logrado tal hazaña.
En lugar de negar las acusaciones de tráfico de información privilegiada, Carlson ofreció una explicación que dejó atónitos a sus interrogadores. Afirmó ser un viajero del tiempo proveniente de 250 años en el futuro. Según su relato, conocía los resultados de las operaciones bursátiles porque ya habían ocurrido en su tiempo, lo que le permitió aprovechar cada oportunidad con precisión infalible. Carlson incluso ofreció revelar información sobre eventos futuros y desastres que podían evitarse, como el paradero de Osama Bin Laden y una cura para el SIDA a cambio de su libertad. Esta confesión, que parecía sacada directamente de una novela de ciencia ficción, fue recibida con escepticismo por parte del FBI, pero lo que sucedió después solo aumentó el misterio. Mientras se encontraba bajo custodia, Carlson desapareció de manera inexplicable mientras era transportado a una audiencia judicial. Ninguno de los guardias que lo escoltaban pudo explicar cómo o cuándo ocurrió, y desde entonces no se ha encontrado ningún rastro de él. Además, cuando las autoridades intentaron investigar los antecedentes de Carlson, descubrieron que no existía ningún registro de su vida antes de diciembre de 2002, solo 3 meses antes de su arresto. La historia de Andrew Carlson ha sido tema de numerosos documentales, artículos y debates en foros de Internet, donde muchos se preguntan si realmente era un viajero del tiempo o si todo fue parte de una elaborada farsa. A pesar de los numerosos intentos de desacreditar su historia, la desaparición de Carlson y la falta de información sobre su pasado han dejado más preguntas que respuestas. Para aquellos que creen en la posibilidad de los viajes en el tiempo, Carlson es un ejemplo de los peligros y paradojas que podrían surgir al jugar con las leyes del tiempo. Por otro lado, los escépticos señalan que la historia de Carlson podría ser un engaño bien orquestado, diseñado para engañar a las autoridades y al público. Sin embargo, incluso si este fuera el caso, la pregunta sigue siendo, ¿cómo logró desaparecer sin dejar rastro? Este enigma ha mantenido viva la leyenda de Andrew Carlson, y cada vez que se descubre un nuevo detalle, la historia se vuelve aún más intrigante. ¿Era realmente un hombre del futuro, atrapado en nuestro tiempo por error o por designio? ¿O fue simplemente un genio de las finanzas que encontró la manera perfecta de desaparecer sin ser encontrado? La verdad, como suele suceder en estos casos, podría estar en algún lugar entre ambos extremos. Número 5. John Titor. John Titor es uno de los nombres más icónicos en el mundo de las teorías de viajes en el tiempo. Su historia comenzó en el año 2000 cuando apareció en foros de Internet bajo el seudónimo de Time Travel Zero, afirmando ser un viajero en el tiempo del año 2036. A lo largo de varios meses, Titor compartió detalles sobre su misión, sus predicciones para el futuro y la tecnología que utilizó para viajar en el tiempo. Su relato capturó la imaginación de miles de personas, y aunque muchas de sus predicciones no se han cumplido, la leyenda de John Titor sigue siendo un tema de debate y fascinación. Según Titor, fue enviado al pasado en una misión para recuperar una computadora IBM 510, un modelo obsoleto en nuestro tiempo, pero vital para depurar computadoras en el futuro debido a un problema previsto con Unix en el año 2038. Describió su máquina del tiempo como un dispositivo portátil capaz de viajar entre líneas temporales paralelas, con una desviación de solo 1 o 2% de nuestra realidad. Titor también advirtió sobre una serie de eventos catastróficos que comenzarían en 2004, incluyendo la fragmentación de los Estados Unidos en facciones en guerra, una epidemia que devastaría a la población y un conflicto nuclear global. A lo largo de su tiempo en los foros, Titor proporcionó imágenes de su máquina del tiempo y de la insignia militar que supuestamente llevaba como parte de su unidad temporal. Aunque sus predicciones eran alarmantes, muchas personas comenzaron a cuestionar su autenticidad cuando los eventos que predijo no ocurrieron en los plazos que había establecido. Sin embargo, Titor explicó que las desviaciones entre las líneas temporales podían causar diferencias en los eventos, lo que podría explicar por qué sus predicciones no se cumplían exactamente como lo había descrito. Lo que hizo que la historia de John Titor fuera aún más intrigante fue la cantidad de detalles técnicos y científicos que compartió sobre su máquina del tiempo y los principios detrás de su funcionamiento. Aunque algunos expertos desestimaron sus afirmaciones como pseudociencia,
Otros encontraron su conocimiento sorprendente, lo que llevó a algunos a especular que Titor podría haber sido un ingeniero o científico con un profundo conocimiento de la física cuántica y la informática. A medida que el interés en John Titor creció, también lo hicieron las teorías sobre su verdadera identidad. Algunos creían que era parte de un experimento gubernamental, mientras que otros pensaban que podría ser un escritor de ciencia ficción probando una narrativa interactiva en los primeros días de Internet. A pesar de las numerosas investigaciones y teorías, hasta el día de hoy, nadie ha sido capaz de desentrañar completamente el misterio de John Titor. Lo que es indiscutible es que la historia de John Titor ha dejado una marca indeleble en la cultura popular. Ha inspirado libros, documentales y debates interminables sobre la posibilidad de los viajes en el tiempo y las implicaciones de alterar la historia. Aunque Titor dejó de publicar en los foros en abril de 2001, su legado continúa y su historia sigue siendo un ejemplo fascinante de cómo las líneas entre la realidad y la ficción pueden desdibujarse en la era digital. ¿Fue John Titor realmente un viajero en el tiempo o simplemente un maestro de la narrativa que supo cómo capturar la imaginación de una generación? La respuesta, al igual que muchas cosas en la historia de los viajes en el tiempo, sigue siendo un misterio. Número 6. Sergei Ponomarenko. En el año 2006, las calles de Kiev, Ucrania, fueron escenario de uno de los casos más extraños de supuestos viajes en el tiempo. Un hombre que decía llamarse Sergei Ponomarenko apareció de la nada, vestido con ropas que parecían sacadas directamente de la década de 1950. Su aspecto desconcertante, sumado a su historia aún más extraña, rápidamente captó la atención de las autoridades locales. Según Ponomarenko, había nacido en 1950 y había sido transportado accidentalmente al año 2006 a través de una grieta temporal. Esta afirmación, aunque increíble, fue respaldada por su conocimiento detallado de la Kiev de los años 50 y la confusión genuina que mostraba sobre su entorno moderno. Ponomarenko relató que mientras paseaba por las calles de Kiev en los años 50, notó una luz extraña y antes de darse cuenta, se encontró en una ciudad que apenas reconocía. A pesar de su evidente desconcierto, pudo describir con precisión lugares y eventos que correspondían a la época que afirmaba haber dejado atrás. Esta precisión en los detalles llevó a algunos a creer en la posibilidad de que realmente hubiera viajado en el tiempo, mientras que otros sugirieron que podría haber estado sufriendo de algún tipo de trastorno mental o incluso ser parte de un elaborado engaño. El misterio se profundizó cuando las autoridades intentaron verificar la identidad de Ponomarenko. A pesar de sus intentos, no pudieron encontrar ningún registro de su existencia antes del año 2006. No había documentos, ni huellas dactilares, ni registros de nacimiento que coincidieran con su historia. Este vacío en su historial solo sirvió para aumentar la especulación sobre su verdadera naturaleza. ¿Era realmente un viajero en el tiempo, atrapado en un tiempo que no era el suyo? ¿O era simplemente un hombre con una historia compleja y difícil de entender? Internet se llenó de debates y teorías sobre la autenticidad de la historia de Sergei Ponomarenko. Algunos argumentaron que podría haber sido víctima de un experimento gubernamental, mientras que otros sugirieron que su historia era una farsa cuidadosamente diseñada para engañar al público. Sin embargo, lo que no se puede negar es el impacto que su historia ha tenido en la cultura popular. La idea de un hombre atrapado entre dos épocas, incapaz de regresar a su tiempo, ha capturado la imaginación de muchas personas, convirtiendo a Ponomarenko en una especie de leyenda moderna. A pesar de los esfuerzos por desacreditar su historia, la falta de pruebas concluyentes ha dejado el caso de Sergei Ponomarenko en el reino de lo inexplicable. Su historia, ya sea verdadera o falsa, ha planteado preguntas importantes sobre la naturaleza del tiempo y nuestra comprensión de él. ¿Es posible que existan grietas en el tejido del tiempo que permitan a las personas cruzar de una época a otra? Y si es así, ¿qué más podría estar escondido en los pliegues del tiempo, esperando ser descubierto? Estas preguntas, aunque no tienen respuestas fáciles, siguen siendo una fuente de fascinación y debate, asegurando que la historia de Sergei Ponomarenko seguirá siendo un misterio intrigante por muchos años más.
Número 7. Rudolf Fens. La historia de Rudolf Fens es uno de los relatos más inquietantes sobre posibles viajeros en el tiempo. Todo comenzó en junio de 1951, cuando un hombre vestido con ropa del siglo XIX apareció repentinamente en Times Square, Nueva York. Parecía desorientado, y antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, fue atropellado por un taxi y murió al instante. Lo que siguió dejó perplejas a las autoridades. Los objetos que llevaba consigo eran un enigma total. Encontraron una ficha de cobre de un salón desconocido, una factura por el cuidado de caballos y lavado de carruajes, una carta fechada en 1876 y una medalla de tercer puesto en una carrera de 3 piernas. Estos objetos, aunque intrigantes, no mostraban signos de envejecimiento, lo que desconcertó aún más a los investigadores. Lo más desconcertante fue la falta de registros sobre la identidad de Rudolf Fens en cualquier base de datos moderna. No había huellas dactilares que coincidieran con las suyas, ni tampoco un historial que pudiera vincularlo a alguien vivo en el siglo XX. A medida que las semanas se convirtieron en meses, los investigadores, liderados por el capitán Hubert B. Rehm del Departamento de Personas Desaparecidas de la Policía de Nueva York, comenzaron a encontrar conexiones sorprendentes. Rehm descubrió que había un hombre llamado Rudolf Fens Jr. en una guía telefónica de 1940, quien trabajaba cerca de un apartamento en esa época, pero había desaparecido sin dejar rastro en 1940. La investigación llevó a Rehm a un descubrimiento aún más impactante. Rudolf Fens Sr., el hombre atropellado en Times Square, había desaparecido en 1876, a la edad de 29 años. La descripción de Fens coincidía perfectamente con la foto de una persona desaparecida de esa época, y la carta encontrada en su posesión estaba fechada justo antes de su desaparición. Este descubrimiento planteó la posibilidad de que Rudolf Fens hubiera viajado en el tiempo desde 1876 hasta 1951, donde finalmente encontró su destino. A pesar del escepticismo persistente de muchos, el caso sigue siendo un misterio sin resolver. Algunos lo descartan como un mito urbano, mientras que otros lo ven como una prueba de que los viajes en el tiempo son posibles, aunque raros y peligrosos. La historia de Rudolf Fens ha sido contada y recontada en numerosos libros, documentales y artículos, y sigue siendo un tema de fascinación para aquellos interesados en los misterios del tiempo. Su caso plantea preguntas sobre la naturaleza del tiempo y la posibilidad de que existan personas que, por accidente o diseño, atraviesen las barreras del tiempo y terminen en épocas que no les pertenecen. Aunque nunca sabremos con certeza qué le sucedió a Rudolf Fens, su historia sigue siendo un recordatorio inquietante de lo poco que realmente entendemos sobre el tiempo y sus misterios. Número 8. Policía desconcertado. En 1996, un oficial de policía en Londres vivió una experiencia que desafió toda explicación lógica. Mientras esperaba a su esposa fuera de una librería en el centro de la ciudad, notó algo extraño. La atmósfera a su alrededor cambió repentinamente. El bullicio habitual de las calles de Londres fue reemplazado por un silencio inquietante, y cuando miró a su alrededor, se dio cuenta de que estaba rodeado por una multitud vestida con ropas de los años 50. Las tiendas y edificios a su alrededor también parecían haber retrocedido en el tiempo, adoptando un estilo y una apariencia que no coincidían con la era moderna. Sorprendido, el oficial entró en la librería para investigar más a fondo, pero tan pronto como cruzó la puerta, todo volvió a la normalidad. Las ropas de los años 50 desaparecieron, y la librería volvió a ser el establecimiento moderno que había visto antes. A pesar de que el evento duró solo unos minutos, dejó al oficial con una sensación de desconcierto y una pregunta persistente. ¿Qué acababa de experimentar? ¿Había atravesado una especie de grieta temporal o había sido víctima de una alucinación o un truco psicológico? El oficial, cuya identidad se mantuvo en el anonimato para proteger su privacidad, informó del incidente a sus superiores, quienes lo tomaron en serio y comenzaron una investigación. Sin embargo, no encontraron ninguna evidencia que explicara lo que había sucedido. No había informes de otros testigos que hubieran experimentado algo similar, y las cámaras de seguridad no captaron nada inusual. A pesar de esto,
El oficial se mantuvo firme en su relato, convencido de que lo que había visto era real. Este caso ha generado numerosas teorías y especulaciones. Algunos creen que el oficial pudo haber atravesado una anomalía temporal, una especie de burbuja, donde el tiempo se superpone, permitiéndole vislumbrar un pasado que ya no existe. Otros sugieren que pudo haber sido un fenómeno psicológico, tal vez inducido por el estrés o la fatiga, que hizo que su mente recreara un escenario del pasado. Sea cual sea la explicación, lo que es claro es que el evento dejó una impresión duradera en el oficial, y su historia ha sido tema de debate en numerosos foros y comunidades en línea. La idea de que el tiempo puede ser más flexible de lo que creemos es una noción fascinante que ha sido explorada en la ciencia ficción durante décadas. Sin embargo, cuando tales eventos ocurren en la vida real, desafían nuestra comprensión de la realidad y nos obligan a reconsiderar lo que creemos saber sobre el tiempo. Es posible que existan puntos en el tiempo donde las líneas temporales se cruzan o se superponen brevemente, permitiendo a las personas vislumbrar otras eras. Y si es así, ¿qué implicaciones tendría esto para nuestra comprensión del universo? Número 9. Astronautas ancestrales. La idea de que las civilizaciones antiguas pudieron haber sido visitadas por seres avanzados, como extraterrestres o viajeros en el tiempo, ha sido un tema de debate y especulación durante décadas. Uno de los ejemplos más intrigantes que respaldan esta teoría es la existencia de lo que parecen ser representaciones de astronautas en el arte antiguo. Una de las pruebas más discutidas es una escultura tallada en la pared de una catedral construida en el siglo XVI, que muestra a lo que muchos creen es un astronauta moderno, completo con un casco y traje espacial. Esta escultura, conocida como el Astronauta de Salamanca, ha generado un sinfín de teorías sobre cómo podría haber llegado a existir. Los defensores de la teoría de los antiguos astronautas argumentan que la escultura es evidencia de que nuestros antepasados tuvieron contacto con seres avanzados que les proporcionaron conocimientos tecnológicos y científicos mucho más allá de lo que deberían haber tenido en esa época. Según esta teoría, estos seres avanzados podrían haber sido extraterrestres o incluso humanos del futuro que viajaron en el tiempo para interactuar con las civilizaciones antiguas. Por otro lado, los críticos de esta teoría sostienen que la escultura es simplemente una interpretación moderna agregada durante una restauración de la catedral y que no tiene ningún significado especial en términos de viajes en el tiempo o contacto con extraterrestres. Sin embargo, la imagen del astronauta tallado en la piedra sigue siendo un enigma, y la falta de documentación clara sobre su origen ha dejado espacio para todo tipo de especulaciones. Este no es el único caso de arte antiguo que parece representar tecnología moderna o seres de otro mundo. Existen otros ejemplos, como las figuras talladas en las paredes de templos en Egipto, que algunos creen que representan helicópteros, aviones y otros vehículos modernos. Aunque la mayoría de los arqueólogos y expertos en historia del arte ofrecen explicaciones más mundanas para estas imágenes, la posibilidad de que puedan ser evidencia de viajes en el tiempo o visitas extraterrestres sigue siendo un tema de interés popular. El astronauta de Salamanca es solo uno de los muchos ejemplos que han llevado a la gente a cuestionar la versión oficial de la historia. Ya sea que creas o no en la teoría de los antiguos astronautas, no se puede negar que estos misterios han capturado la imaginación de generaciones, inspirando todo, desde teorías de la conspiración hasta novelas de ciencia ficción. Mientras tanto, los arqueólogos y científicos continúan buscando respuestas, tratando de desentrañar los secretos del pasado y determinar si hay algo más en estas extrañas imágenes de lo que se ve a simple vista. Número 10. Thomas Johnson. La historia de Thomas Johnson es, sin duda, una de las más desconcertantes y enigmáticas dentro del ámbito de los posibles viajes en el tiempo. Todo comenzó en el caluroso verano de 1912, en las afueras de Nueva York. Thomas, un niño de 10 años con una curiosidad innata por explorar, vivía con su familia en una tranquila granja cercana a un lago, un lugar que, aunque idílico a simple vista, escondía un misterio que cambiaría su vida para siempre. Desde muy temprana edad, Thomas había escuchado las advertencias de su padre acerca del lago. Este lugar, rodeado de un espeso bosque y conocido entre los lugareños por ser escenario de extraños sucesos, era evitado por la mayoría de los habitantes.
Se contaba que animales que se aventuraban demasiado cerca del agua desaparecían sin dejar rastro, y los más supersticiosos aseguraban que el lago estaba maldito. No obstante, como suele ocurrir con los jóvenes, las advertencias parecieron avivar aún más la curiosidad de Thomas. Así fue como un día de julio, desobedeciendo las órdenes de su padre, Thomas decidió explorar el lago acompañado por dos de sus amigos. A medida que se acercaban al agua, un ambiente de tensión comenzó a rodearlos. El lago, habitualmente sereno, parecía inquieto. De repente, un remolino comenzó a formarse en el centro del lago, girando con una velocidad antinatural. Thomas, fascinado y aterrado al mismo tiempo, se acercó más para observar mejor, pero en un abrir y cerrar de ojos, fue arrastrado hacia el remolino. Sus amigos, paralizados por el miedo, solo pudieron observar cómo Thomas desaparecía en las profundidades del lago. El evento desencadenó una búsqueda frenética. La comunidad, liderada por el desconsolado padre de Thomas, peinó la zona durante días y noches enteras, pero no se encontró ni rastro del niño. El lago fue dragado varias veces, pero todo esfuerzo resultó infructuoso. La desaparición de Thomas se convirtió en un misterio que atormentaría a su familia durante décadas, y el lago se ganó una reputación aún más siniestra entre los habitantes de la región. Sin embargo, la historia tomó un giro aún más extraño casi 6 décadas después. En julio de 1970, el padre de Thomas, ya un anciano de 91 años, decidió hacer una última visita al lago que había sido el escenario de su mayor tragedia. Lo que ocurrió ese día desafió toda lógica y comprensión. Según su relato, el mismo remolino que se había llevado a su hijo comenzó a formarse nuevamente en el centro del lago. Pero esta vez, en lugar de tragarse a alguien, el remolino escupió a una figura humana. Este caso plantea muchas preguntas inquietantes. ¿Qué ocurrió con Thomas durante esos 60 años? ¿El remolino era alguna especie de portal temporal? Y lo más importante, ¿qué otros misterios podrían estar ocultos en lugares aparentemente comunes? Aunque la historia de Thomas Johnson sigue siendo un enigma, ha inspirado a generaciones de investigadores y curiosos a explorar los límites del tiempo y la realidad.